Muchas veces me preguntan, Henry, ¿qué es lo más esencial para alguien que quiera iniciar como front-end developer? Esta respuesta suele parecer un poco obvia para muchos, pero estamos en un punto donde considero que la guerra de frameworks ya no debe continuar. He visto cómo se pelean por un framework en redes sociales tal cual como hinchas de un equipo de fútbol. Y sí, es un poco absurdo, pero es real. El hecho de generar esta pelea Angular versus React versus Vue versus Svelte, etcétera, hace daño a la hora de iniciarse como front-end developer, ya que primero se tratan de aprender la tecnología como tal, el framework y no las bases, y eso eventualmente te traerá muchos problemas en el futuro como desarrollador. En este video les vengo a compartir cuáles son las bases y qué es lo más esencial que deben tener en cuenta para iniciarse como front-end developer. Bienvenidos. ¿Cuáles son estas bases para iniciarse como front-end developer? Antes de comenzar de hablar de algún lenguaje, etcétera, lo que considero que primero debes tener en cuenta es el funcionamiento de la web que debes aprender. Y no solamente como frontend, también como desarrollador web en general, como backend, etcétera. Cómo funcionan los navegadores, qué es HTTP, HTTPS, la diferencia, qué es un dominio, qué es un hosting, entre muchos temas bases que puedes ir dominando poco a poco. Pero la base de todo frontend dev es HTML, CSS y JavaScript. Antes de aprender algún framework, esto es lo primero que debes tener en cuenta a la hora de iniciarte como frontend dev. ¿Qué es HTML? HTML es un lenguaje de marcado. Es la base de cómo funciona la web, cómo leen las páginas web. Debes aprender lo básico, escribir HTML semántico, entender los formularios, convenciones y buenas prácticas. Estos son como los puntos principales de la base de HTML. Tenemos CSS también, obviamente aprender lo básico y buenas prácticas, cómo crear layouts, entender sobre flexbots, positions, CSS Grid, responsive design y media queries. Ya CSS puede ser un poco más extenso eventualmente, pero estas son las bases. Y el lenguaje de programación por defecto de la web, no hay de otra, aquí sí no tienes opción, es JavaScript. Debes aprender su sintaxis, sus conocimientos básicos. JavaScript es muy amplio, no lo vas a aprender todo desde un principio, demasiado amplio, pero sí entender esas bases y adoptando esas buenas prácticas de programador como programador en este gran lenguaje. Aprender a manipular el DOM. Hacer llamados a APIs. Debes aprender un poco ya, entender un poco sobre la programación orientada a objetos, aunque JavaScript no es por defecto orientado a objetos. En los últimos estándares se está llevando a esto. Y obviamente el siguiente paso de JavaScript después viene siendo TypeScript. Pero esto en sí no te recomiendo que empieces por aquí. Eventualmente sí sería chévere. Y si le agregamos un plus más, también entendamos que los frontend developers interactúan con muchos lados. El frontend developer interactúa con el equipo de diseño, el equipo de marketing, el equipo de backend. Entonces, no solamente encerrarnos como frontends y no estar abierto a las demás áreas. Como para entender los backends, lo comentaba para hacer llamados a APIs, entender API REST, cuáles son los códigos de HTTP, las respuestas, etcétera. Como para entender al equipo de diseño, sí creo que debes tener en cuenta conocimientos bases de diseño. No necesariamente tienes que aprender a diseñar, pero sí para poder hablar de la mejor manera y llevarte de la mejor manera con el diseñador. Y con el equipo de marketing, muy importante con el equipo de marketing, ya que ellos te van a pedir solicitudes en cuanto a SEO, en cuanto a alguna librería que necesiten tracking, etcétera. Para mí estos son los puntos esenciales que debe tener en cuenta como frontend developer. Si les gustó, denle like, suscríbanse al video y los esperamos en otro siguiente video.